por qué hago este movimiento, cómo marcho, cómo me desplazo, cómo me muevo, cómo giro. Todo esto influye en la vida cotidiana de cada ser humano. Lo que pasa es que hay que volverlo consciente. Las personas a veces no ven eso y entonces piensan que no tienen problema, que se sienten bien. Sí, se sienten bien durante un tiempo, pero llega un momento donde el cuerpo habla y el cuerpo pide realmente volver a sus inicios. A medida que las personas comienzan a hacer actividad física o a generar un deporte, sus músculos o su cuerpo esquelético desarrolla fuerza, estabilidad, equilibrio. No solo mejora, digamos, el volumen del tono muscular, sino también tú te sientes más vitalizado. Es como un shot de energía que agrega en la práctica a través de ti. Cuando tú lo realizas de forma consciente, cuando lo realizas de forma repetitiva, entonces tu campo áurico, tu frecuencia va subiendo y te vas a sentir mejor, vas a poder realizar X o Y tarea de qué manera el desarrollo fisiológico de, por ejemplo, levantar unas mancuernas o hacer un sprint en repeticiones, que es como el ejercicio físico, un sprint, mejoraría la funcionalidad y la estética en las personas. Como el cuerpo habla y el cuerpo pide realmente volver a sus inicios. Creería que eso es lo que estamos tratando de compartir con ustedes. Querer un poco más el cuerpo, el templo que nos fue entregado antes. Muy buen día, familia. Espero que se encuentren muy bien. Estamos otra vez con el profe Diego Hincapié. Gracias, profe, por la invitación. Sí. Agradecido por este nuevo encuentro. Bueno, muy bien. Como lo prometí es deuda, hoy tenemos nuestro segundo capítulo de educación corpórea, ¿cierto? El desarrollo de la dimensión física en el ejercicio físico, la educación física y el deporte. Como ya ustedes han podido observar, el podcast primero que trabajábamos, ¿cierto? Está centrado en el desarrollo de la mente, ¿sí? Como todo este ruido que ha habido dentro de toda nuestra época contemporánea, mucha saturación tecnológica, ¿sí? Mucho ruido, por decirlo así, a nivel cognitivo. Entonces, ahora lo que vamos a tratar de aportar a la sociedad es sobre cómo el ser humano debería desarrollarse en su dimensión física para poder tener un mejor rendimiento en toda su vida. ¿Listo? Entonces, para comenzar vamos a hacer una breve introducción sobre lo que abarcaremos en todo este podcast y posterior a ello, como ya es de cotidianidad, realizaremos 3 preguntas que están relacionadas con todo este entorno. Sí, son preguntas que generalmente nuestros afiliados sienten como una incógnita, como una duda sobre cómo implementar eso para poder mejorar sus vidas. Entonces, como ese es el desarrollo físico, ¿sí? Es todo lo concerniente al cuerpo, ¿cierto? Entonces, lo corporal, lo corpóreo, ¿sí? Incluso hasta la corporeidad se trabaja en todo el ámbito de la educación, tanto en la educación física como en la recreación y como en el deporte. ¿Qué sucede en esta época contemporánea, cierto? Pues digamos que es un degradado, es un extracto también de los problemas que afectan la mente, ¿sí? Pero que también la resiente el cuerpo. Como ustedes ya saben, el ser humano es el cuerpo, la mente y el espíritu es todo un compuesto integrado. Entonces, hoy vamos a ahondar un poco sobre qué metodologías, qué conocimientos pueden contribuir en la salud de las personas a nivel motriz, ¿sí? A nivel, digamos, aeróbico, anaeróbico, a nivel de las capacidades físicas, de las habilidades físicas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hacer una pequeña introducción con el profe para ver qué pensamientos cree que tiene acerca de todo este desarrollo físico, cómo lo ves interiorizado. Claro, profe. Recordemos que el cuerpo humano está hecho para el movimiento. Entonces, en esta actualidad, la mayoría de personas están en un estado de inamovilidad. O sea, poco movimiento, poco esfuerzo físico, ya queremos ir a comprar algo en carro, hasta en patineta, pero no queremos comenzar a caminar, a generar un poquito gasto calórico para ayudarnos en nuestra salud a nivel cardiovascular, la parte pues mental, porque pues como hablábamos en nuestro anterior podcast, el cortisol, el estrés, todo eso genera pues estados de quietud donde realmente el cuerpo necesita el movimiento. A partir de eso pues se construyen unas bases
como hablaba el profesor Luis, sobre las capacidades de cada tipo, o cada biotipo, o cada cuerpo. En este caso, pues, recordemos que desde mucho antes el ser humano, pues, caminaba millas para encontrar alimento, millas para traer agua, millas para resguardarse. Entonces, pues ahora con tanta tecnología, pues como que se ha perdido un poco esa parte del movimiento. Y recordemos que el cuerpo, la mente y el espíritu van de la mano, como hemos hablado anteriormente. Entonces también hay un estado de quietud, sí, pero ese estado de quietud tiene que ser un estado de conciencia en lo que yo hago en el día a día. Entonces, cómo me comporto, qué acciones hice. Entonces, hasta ir a traer, no sé, un mercado o algo. Entonces, ¿por qué hago este movimiento? ¿Cómo marcho? ¿Cómo me desplazo? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo giro? Todo esto influye en la vida cotidiana de cada ser humano. Lo que pasa es que hay que volverlo consciente. Las personas a veces no ven eso y entonces piensan que no tienen problema, que se sienten bien. Sí, se sienten bien durante un tiempo, pero llega un momento donde el cuerpo habla y el cuerpo pide realmente volver a sus inicios. Creería que eso es lo que estamos tratando de compartir con ustedes. Querer un poco más el cuerpo, el templo que nos fue entregado antes. Simplemente no recordamos para qué sirve. Claro, es esencial, digamos, que en estas entregas, en estos podcasts, es resaltar el valor de la salud, ¿sí? Como el profe Diego nos comentaba, si uno muchas veces está en un estado de quietud, está en un momento en donde no siente dolencias, no siente nada, inconscientemente el cuerpo, el ser humano, nació para el movimiento, ¿sí? ¿Qué pasa con esta falta de movimiento? Que pues por malos hábitos, por estar mucho tiempo sedentario, uno empieza a desarrollar, incluso teniendo malos hábitos, uno empieza a desarrollar enfermedades no transmisibles, ¿sí? Como lo es el sedentarismo, ¿sí? La hipertensión, la diabetes. Entonces, el objetivo de todo esto es centralizarnos, es generar conciencia a través de todo este entramado que es el cultivo del cuerpo, que es algo integral. Entonces, para ello, pues nosotros vamos a introducirlo, ¿sí? En el desarrollo del cuerpo en la parte física, en el ejercicio físico y en el deporte, para que vean algunos ejemplos, vean algunos, bueno, digamos que el mundo de lo que concierne a la actividad física, el ejercicio físico, el deporte, y cómo eso genera un gran impacto, un gran cambio en la calidad de vida. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con nuestra primera pregunta, ¿de acuerdo? Vamos. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el ejercicio físico, ¿cierto? Entonces, recordemos que el ejercicio físico es una actividad, bueno, voy a hacer un poquito, aquí en este punto voy a hacer una distinción sobre los 3 puntos, y es que el ejercicio físico es una actividad repetitiva, ¿sí? Que se realiza con un fin, que se realiza con un objetivo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el gimnasio, que se realizan repeticiones en diferentes series de movimientos, es para poder obtener un desarrollo en capacidad aeróbica, anaeróbica o una capacidad motriz, ¿cierto? Ahora, la diferencia en educación física. En la educación física se centra, digamos que hay una cierta discusión en la academia ahorita sobre el concepto de educación física, pero básicamente se trabaja como una ciencia multidisciplinar que se enfoca en el desarrollo de las capacidades motrices y las habilidades motrices. ¿Esto con aras de qué? De que tú puedas conozcas y puedas desarrollar todas tus capacidades en lo que concierne a lo aeróbico, lo anaeróbico, tu capacidad cardiovascular, y las habilidades es a cómo lanzar, a cómo trepar, incluso sobre cómo caminar, que es la inercia de la marcha. Todo eso también tiene una implicación motriz, ¿sí? Y el deporte, sí, el deporte ya es centralizado en una estructura de reglas, marcas, ¿sí? Un juego que conlleva una serie de mecánicas que se basan esencialmente en romper marcas, en cumplir objetivos, pero basados en reglas distintas que están centradas en el juego. ¿Listo? Sí, profe. Y algo ahí para acompañar es, digamos que cada deporte tiene una especificidad donde, como decía el profe, tiene reglas, tiene patrones, también tiene técnica. Esa técnica lo hace
diferencia o marca una diferencia de un deporte a otro. Recordemos que deportes de conjunto, Total. individual, ¿sí? Eso también hace una diferencia en cuanto a los estilos. Podemos decir que el deporte maneja ya pues una especialidad de acuerdo a lo que el movimiento lo quiere. Es decir, si yo quiero desarrollar una habilidad, digamos, de flexibilidad o una destreza, ya sea en la trepada o en la marcha, digamos, en la velocidad. Entonces todo esto, el deporte hace que optimices esas habilidades para un fin ya sea a futuro, en un periodo determinado o ya digámoslo así, en una precompetencia. Listo, muy bien, excelente, gran aporte. Entonces ahora vamos a introducirnos ahora sí en la primera pregunta, ¿de acuerdo? La cual se centra sobre el ejercicio físico, ¿cierto? La ciencia de la adaptación biológica, ¿ok? Entonces, ¿cuáles podrían ser los pilares fisiológicos que transforman el esfuerzo físico en cambios estéticos y funcionales para la vida real? Eso se hace, por ejemplo, de qué manera el desarrollo fisiológico de, por ejemplo, levantar unas mancuernas o hacer un sprint en repeticiones, que es como el ejercicio físico, un sprint, mejoraría la funcionalidad y la estética en las personas. ¿Cómo crees que podría evidenciarse eso? Bueno, partiendo de que cuando se habla de fisiología del deporte o fisiológicamente, siempre que hacemos un movimiento tenemos una contracción a nivel muscular, osteomuscular y a nivel celular, en donde la que sufre cambios son las mitocondrias. Cuando hay más oxigenación, pues hay una respuesta bioquímica. En el intercambio de la contracción, axones, viene la contracción de los túbulos T, viene la contracción de la actina y la miosina, cuando yo hago este movimiento. Entonces todo eso se genera a través de un impulso nervioso que manda el cerebro a través de la parte muscular. Entonces él manda el impulso y él genera la contracción. Fisiológicamente pues tenemos un movimiento, pero cómo ese movimiento nos aporta más adelante en un entrenamiento. Tenemos adaptaciones bioquímicas, tenemos adaptaciones a nivel de celular, a nivel neuroplasticidad, digámoslo así. Tenemos adaptaciones a nivel respiratorias. Entonces, cada adaptación que tenemos cuando hacemos un ejercicio, no solo es el ejercicio como tal, sino es un encadenamiento de patrones, digámoslo así, de habilidades y destrezas al tiempo. Entonces, a nivel cognitivo tengo una respuesta de velocidad de reacción. A nivel de habilidad, mi habilidad mejora, mi estabilidad mejora, la parte motriz, digamos, simétrica del músculo cambia. Entonces, yo creo que todo es un conjunto. Un conjunto, como hablábamos anteriormente, es un efecto dominó, es un efecto que contribuye a tu salud, a un bienestar, pero más que a un bienestar, es a un estado de conciencia. Total. ¿Cómo es que yo, para agregar un poco más a ese gran aporte que el profe Diego nos ha hecho, realizar una actividad física no solo, digamos, genera cambios a nivel estético, que es como la pregunta como lo que nos habían formulado, sino que también es un acumulado de una reestructuración del ADN. Ese cambio es a nivel incluso molecular, porque tú estás por medio del trabajo del entorno, ¿sí? Un estímulo que es como un trabajo fisiológico que se hace con un fin, reestructura el ADN para que sea más resistente a nivel molecular, a nivel de fibras musculares, incluso a nivel de, digamos que en esa parte del desarrollo mental también influye a tener una mejor claridad mental, ¿sí? Pero como nos estamos centrando un poco más en el cuerpo, no solo mejora, digamos, el volumen del tono muscular, sino también tú te sientes más vitalizado. Es como un shot de energía que agrega la práctica a través de tiempo. Cuando tú lo realizas de forma consciente, cuando lo realizas de forma repetitiva, entonces tu campo áurico, tu frecuencia va subiendo y te vas a sentir mejor, vas a poder realizar X o Y tarea de manera más funcional, ¿sí? Vas a tener más seguridad contigo mismo. Y pues eso digamos que resuena en la calidad de vida, ¿no? Sí, y un aporte ahí también. Recordemos que siempre que
hacemos un ejercicio, un entrenamiento que conlleva una fuerza o un esfuerzo físico, tenemos adaptaciones que nos genera y nos vamos a volver más fuertes. Como decía el profesor, estábamos a través del ADN reestructurándonos, pero más que reestructurándonos, estamos siendo más conscientes en la respiración, en la contracción, en cómo hago el ejercicio, lo interiorizo, más no es una repetición por hacer, sino lo interiorizo. Eso hace que a través del entrenamiento nos volvamos, digamos, más completos. ¿Más completos en qué? En que voy a disfrutar el entrenamiento siendo consciente. Sí, genial. Y me gustaría agregar un poco más a esta pregunta, porque siento que el ejercicio físico es algo que no solo está, digamos, apunto al mundo del gimnasio, sino que también se ve en toda la práctica diaria que nosotros hacemos. Imagínate tú que realices una actividad física, o no, más bien, imagínate tú que no realices una actividad física y tengas problemas a la hora de, por ejemplo, tener la cama, algo tan básico, que requiere de tus músculos, requiere de tu motricidad, requiere de tu atención, requiere de tener la conciencia de la simetría de las sábanas, de poder prensar, de poder, sí, de mover todo el entorno, ajustarlo, pero pues imagínate que no puedas hacer eso porque X o Y situación, como por ejemplo algo que pasa mucho con las personas de alta edad, que es la sarcopenia. Sí, la sarcopenia. Que por no tener ese hábito de realizar algún ejercicio físico, algún deporte, entonces la sarcopenia te lleve a depender incluso de otras personas. Y esto digamos que traemos un poco en el ámbito ecológico, sí, porque cultivar el cuerpo de uno también no es solo una responsabilidad individual, sino también es una responsabilidad colectiva, ¿sí? Muchas personas, digamos, nosotros también, de nosotros dependen otras personas. No poder cargar, por ejemplo, no sé, a mi sobrino que se lesionó y no tener la capacidad de poder llevarlo al hospital, de no poder, no sé, cargarlos, ayudarlo con sus quehaceres que no puede hacer él por la edad, ¿sí? Entonces, recuerden que en la actividad física no es solo yo, eso es una responsabilidad ecológica prácticamente, es una responsabilidad social. Y para agregar ahí, recordemos que si queremos tener una buena salud a futuro, pues entre más, digamos, músculo en el cuerpo, podemos tener una destreza motriz a futuro, donde un soporte básico van a ser los músculos de las piernas, que nos darán la estabilidad para caminar, bajarnos de la cama, girar, ir al baño, coger una bolsa, subir el paquete, cargar la bolsa de la basura, ¿sí? Subir escaleras, esos movimientos cotidianos que a veces, digamos, olvidamos, los hacemos en automático, pero no pensamos cómo nos vamos a agachar a coger digamos, una caja, cómo nos vamos a levantar, porque voy a levantar la caja digamos, de la zona donde está la nevera, digámoslo así. Entonces, ¿cómo lo voy a coger? Entonces, todos esos movimientos que no son conscientes, a veces pasa y se lesionó. Se lesionó el manguito rotador, se mencionó la cadera, hubo un ajuste en la parte de la columna, moví la rodilla, se me fue para un lado, hice hiperextensión. Entonces, todos esos pequeños movimientos, cuando uno no es consciente, ahí pasa la lesión, ¿sí? Y eso hace parte de todo esto que, digámoslo así, de esta parte de esta educación que estamos haciendo nosotros acá, ser conscientes de esto que, como decía el profe, nos compete a todos, porque es la salud, y la salud, si tú no tienes salud, pues comienzas a formar o a parecer que estás cargando ese peso para otras personas, y realmente recordemos que nosotros mismos somos los que tenemos que hacernos y pertenecer nosotros mismos. ¿A qué me refiero a eso? Que nosotros tenemos que ser responsables con nosotros mismos, no dejar esa responsabilidad a otros, no dejar que los demás hagan las cosas por nosotros, tener una vitalidad a futuro, tener una responsabilidad a futuro, eso también trae paz. Total. Listo, entonces como ya hemos hablado un poco sobre cómo el ejercicio físico puede influir en las capacidades fisiológicas, en la estética, ¿cierto? Pues realizar estos ejercicios no solo te da salud mental, te da salud espiritual, sino también te da un buen equilibrio corporal, ¿sí? Entonces vamos ahora a enterarnos y vamos a introducirnos en todo lo que concierne a la actividad física, pero centrado en la educación física. Como ya, pues, digamos que claro un poco al principio, la educación física se centra
educar al ser humano sobre sus capacidades físicas, ¿sí? Como somos seres antropomorfos, tenemos diferentes capacidades a través de todo el desenvolvimiento del trayecto del ser humano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que poder pensar, que poder la capacidad de la marcha, saltar, rectar, la cuadrupedia. Entonces vamos a introducirnos un poco en la pregunta que concierne en la educación física, ¿de acuerdo? Sí, ahí recordemos que siempre todos empezamos con patrones del movimiento. Lo que acaba de decir el profesor, son patrones de movimiento que se adquieren durante, digamos, estadios de la vida. En este caso, estamos empezando a caminar, empezando a gatear o rectar, cuadrupedia, lo que habla el profesor. Entonces, recordemos que todos pasamos por ahí para comenzar a ganar capacidades. Esas capacidades ya vienen condicionadas de acuerdo a el movimiento que hagamos. Sí, total. Excelente. Listo, entonces vamos ahora a entrar un poco en la educación física, ¿de acuerdo? Sobre la educación física podríamos hablar sobre la alfabetización motriz. Es como proporcionarles a ustedes un poco sobre qué concierne a las capacidades físicas, que es la capacidad aeróbica, la anaeróbica, correr, saltar, trepar. Esas son las motricidades, las capacidades motrices, perdón. Las habilidades motrices. Las capacidades sí son la velocidad, la fuerza, la necesidad, ¿de acuerdo? Entonces, ya teniendo en cuenta eso, vamos a introducirnos en la pregunta, la cual sería: ¿cómo contribuye la educación física al desarrollo de una base sólida para la salud funcional a largo plazo? Largo plazo quiere decir que, por ejemplo, ya cuando tengamos alta edad, ¿sí? Por ejemplo, digamos, aportando un poco para poder entrarnos un poco más profundo en la pregunta, es cómo la capacidad de poder caminar o poder realizar un ejercicio repetitivo sobre esas capacidades motrices puede darle una mayor calidad de vida. Y una de esas es, por ejemplo, tener el hábito del ejercicio físico de caminar. Un profesor en la universidad me decía: el mejor ejercicio que puedes realizar es caminar, porque en el trayecto no es tan lesivo, es una actividad, sí, un ejercicio físico, si se hace con cierto objetivo para poder llevar a cabo un flujo sanguíneo, ¿sí? Una quema de calorías, un fortalecimiento aeróbico, ¿sí? Porque no lo crea, caminar es un ejercicio aeróbico, ¿sí? Entonces, realizar este tipo de actividades y ejercicios físicos pueden hacer que una persona viva largas, digamos, un gran trayecto tenga una vida plena, ¿sí? Y puede desempeñarse bien, digamos, por lo menos suficiente en sus funciones vitales. Ya, digamos, podríamos hablar un poco más de cómo combatir la sarcopenia, pero pues es algo en lo que nos podemos centrar. Entonces, profe, ¿cómo cree que la educación física, sí, digamos, incluso podríamos hablar un poco del deporte, porque eso están muy arraigadas? ¿Cómo puede eso desarrollar una base sólida para la salud funcional a largo plazo? Bueno, habíamos hablado anteriormente de las capacidades. Todo empieza desde una base. Tenemos que tener una base para poder desarrollar estas capacidades. Entonces, a medida que las personas comienzan a hacer actividad física o a generar un deporte, sus músculos o su cuerpo esquelético desarrolla fuerza, estabilidad, equilibrio, potencia, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues en la marcha tenemos más estabilidad en cuello de pie, rodilla y cadera. En la velocidad tenemos velocidad de reacción. En la parte de cardiovascular, nuestros alvéolos aumentan, entonces tenemos más oxigenación. A nivel en sangre, digamos, la mitocondria tiene más oxigenación. Entonces esto hace que irrigue más sangre el cuerpo, tu cerebro oxigena mejor, respondes mejor. Entonces, cuando tenemos una base o una vida deportiva durante nuestra vida, logramos llegar a una edad plena, donde tus movimientos no van a ser, digámoslo así, inapropiados, sino van a ser unos movimientos más fluidos. Vas a combatir el Alzheimer, la parte de tensión arterial, ¿sí? La parte de diabetes, obesidad mórbida, ¿sí? Entonces, yo pienso que digamos, tener unas bases sólidas de actividad física o deporte mejora tu condición a nivel morfofuncional, a nivel
intracerebral, intramuscular y a nivel cognitiva. Pienso que cada vez que nosotros tomamos esa pastillita del deporte, que lo hablamos y lo mencionamos, generamos un estado de compromiso con nosotros, la verdad. Es un compromiso con nosotros, no con nadie más, porque tú te haces responsable de ti y sabes que al hacer un ejercicio físico vas a tener más calidad de vida, vas a poder tener a nivel mental una noción de plenitud. ¿En qué sentido? Sonríes más, agradeces más, pero lo más importante, tienes un propósito porque llegué a esta edad, para que llegue a esta edad. No es lo mismo llegar a una edad con muchas patologías de diferente tipo, no voy a decir aquí muchas, solo digo que es importante que el ser humano tenga una responsabilidad consigo mismo y eso hace parte de eso, el ejercicio, el deporte. Concientizarnos es algo que la gente debe tener en cuenta hoy en día con toda esta ola de tecnología, ¿sí? Estos hábitos. Pienso que las personas merecen un poco de amor propio. Es eso. Total. Sí, claro, es trabajar el cuerpo, digamos, tendría que ser un hábito en el cual se solidifica el autoconocimiento, porque a través de todo ese trayecto que tú llevas realizando diferentes prácticas, ya sea deportiva o no, tú te conoces a ti mismo y rompes tus propias barreras, rompes tus propios estereotipos, ¿sí? Entonces, desarrollar todo este trabajo, ya sea que quieras caminar, ya sea que quieras realizar una escalada, ya sea que quieras hacer cualquier otro tipo de deporte, eso va a mejorarte, digamos, no solo a nivel, digamos, de salud en el punto base en el que te encuentres, sino también a futuro. Tenemos ya también para centralizar un poco la pregunta de que las personas, digamos, a largo plazo, es natural que uno vaya perdiendo masa muscular, que vaya perdiendo un poco de motricidad, pero no significa que la pérdida sea completa. Sí. Lo que hacemos con el trabajo físico, yo con eso, digamos, eso hago un último apunte, es que aseguramos y fortalecemos una calidad de vida en la que somos autosuficientes, ¿sí? Y pues obviamente sabemos que la salud no es todo, porque puede haber todo tipo de problemas económicos, ¿cierto? Emocionales, ¿sí? Pero si tú tienes problemas de salud, ya es el problema secundario, un problema. Sí. Una reflexión que decía que algo Sí. que hablamos un poquito. Que Cuando uno tiene salud, hay varios problemas. hay varios problemas, sí, Pero exacto. cuando te enfermas de salud, solo tienes un problema. Un problema y es el único que tienes que dedicarte de verdad al 100%, porque es lo que va a definir tu estado mental, tu estado físico y tu estado espiritual, porque sin salud pues no podemos hacer las demás actividades diarias. Entonces no podemos responder hasta la llamada de un teléfono, digamos así, porque estamos tirados en una cama y no me puedo mover. Bueno, pero con lo que dice el profesor, hay un aporte que quería decir, es sobre que una persona que tiene una base sólida en el ejercicio, en el deporte, lo deja de hacer, pero cuando vuelve lo empieza a cero. ¿Por qué? Porque tenemos una huella motora. Esa huella motora son las células que con cierto estímulo comienza a volver a trabajar, pero no vuelve a cero, vuelve desde ese momento donde se dejaron y comienza a crecer. La sarcopenia pues, es un capítulo muy largo, pues ahorita no vamos a ver, pero no es solo eso, es toda la parte neuronal que se genera a través del ejercicio, la parte intracelular que se genera. Entonces, partiendo de eso, si tú tienes una buena base muscular, puedes empezar nuevamente, dejar tu ejercicio y volver, pero no vas a empezar de cero. A eso me refiero, que tienes unas bases y esas bases se cultivan a través del tiempo. Ya si ya no te dedicas, pues bueno, hay que volver, porque el mismo cuerpo habla, el mismo cuerpo quiere sentir otra vez esa energía que se siente cuando tú
haces ejercicio, esa parte de sentirse extasiado, aparte de eso sentirse agradecido y sobre todo, pues que tú ya no vas a competir con nadie, vas a competir es con tu propio espejo, digámoslo, contigo mismo. Entonces eso creo que marca mucho la diferencia a través de cuando empiezo una persona principiante, una persona que ya es avanzada y una persona que ha hecho deporte. Total. Es importante tener una base sólida de las capacidades físicas, de poder correr, bueno, esas son las habilidades, de poder correr, saltar, caminar, trepar, pero también sobre las capacidades, ¿sí? Que es la velocidad, la resistencia, sí, la fuerza explosiva, las capacidades condicionales. Total. Recordemos que esas son condicionales y coordinativas, recordemos que esas son muy importantes, que siempre están acompañadas a las habilidades físicas. Listo, muy bien. Entonces ahora, ya teniendo en cuenta ese entramado en el cual hemos aportado sobre el ejercicio físico, sobre la educación física, entonces ahora vamos a entrar a complementar más de lleno con lo que concierne al deporte, ¿de acuerdo? Entonces, como es nuestra última pregunta, vamos a centralizarla un poco, ¿sí? Sobre el desarrollo físico. Como habíamos dicho, el deporte también como es una forma divertida de aumentar las capacidades físicas, de aumentar la autoestima, de mejorar las habilidades sociales incluso, ¿sí? Entonces vamos a tratar de aportar en ese punto, ¿sí? Entonces, como el profe Diego ha sido también un partícipe en el deporte de alto rendimiento, vamos a centrarnos un poco sobre el deporte de alto rendimiento, ¿sí? Es para los deportistas de alto rendimiento que también nos ven. Y pues la pregunta se centra en cómo optimiza el deporte de competencia las capacidades físicas sin cruzar la línea del sobreentrenamiento y la lesión. O sea, cómo todo el desarrollo de esos deportes, el entrenamiento de las capacidades físicas en estos deportes fortalece esas mismas capacidades, pero no hasta tal punto de llegar a un sobreentrenamiento, ¿sí? Entonces, Sí. ¿cómo Pues partiendo sobre todo de las bases, el deporte específico, partiendo de eso, siempre tenemos que tener en cuenta, hay leyes como todas para cada tipo de acción, digámoslo así. En un deporte siempre va a haber un principio de individualización, en que existe ese principio de individualización. El biotipo, a qué se va a ejecutar digamos, o a qué se va a enfrentar la persona, ¿sí? El peso, el tipo, la talla, aparte de eso, la especificidad que se va a tratar, el deporte XY, ¿sí? Eso es uno. Dos, principio de adaptabilidad, cómo me adapto yo a un esfuerzo físico, cómo me adapto yo a un cambio de ritmo, cómo me adapto yo a un terreno hostil, ¿sí? Eso. Viene a la mano la parte de la supercompensación, que es donde trabajamos varias, digámoslo así, capacidades, podemos decirlo, donde está la tensión mecánica, está la parte de el esfuerzo que se hace cuando ejecuto un volumen alto, digámoslo así, una carga, ¿sí? Está también la parte de plasticidad, digámoslo así, cómo me adapto yo o cómo tengo esa parte de adaptación a cierto estímulo. Y está la parte donde yo descanso, ¿sí? Donde yo hago que mi cuerpo se recupere por el estrés metabólico que he causado durante el entrenamiento. Y pues la alimentación, digamos que ese factor influye mucho, pero a partir de eso también viene una etapa preparatoria. ¿En qué sentido? Si yo tengo, digamos, una competencia al año, entonces voy a hacer un microciclo o un mesociclo, o simplemente voy a hacer un ciclo preparatorio para adaptarme al cambio de ritmo que viene el precompetitivo. En ese precompetitivo, pues yo ya tengo qué deportistas tienen desarrolladas ciertas habilidades y ciertas capacidades que me van a estimular para ese tipo de acción, que no me va a sobrepasar la parte de el sobreentreno, para no llegar a la lesión. Entonces, cuando no hacemos, digamos, esa planificación del entrenamiento,
de acuerdo al momento donde estemos, en la etapa preparatoria, competitiva o post, ¿sí? Es importante que llevemos una planificación y todo eso pues tiene un staff donde estamos generando acompañamiento al deportista, acompañamiento de diferentes profesionales para que obtener ese rendimiento que deseamos tener o ese logro o esa meta que debemos llegar o alcanzar, pero cuidando el deportista, ¿no? Obviamente, pues si no hay una parte importante del descanso o esa parte, pues viene la parte del sobreentreno, viene la lesión y pues viene ya otro tipo de profesionales que vienen a ejecutar, ¿no? Que es la parte de rehabilitación, que es muy importante también. En el postoperatorio, después de la competencia, se hace un trabajo para rehabilitar otra vez, porque los músculos siempre sufren bastante. No solo los músculos, la parte mental. Un deportista cuando está en una competencia tiene una mentalidad fuerte, como decíamos antes, una ansiedad, tiene una expectativa, ¿sí? Porque enfrentar al ego también, digámoslo así, porque es querer ganar, y pues eso también lleva un sacrificio y eso también lleva a que un esfuerzo máximo de todas las capacidades, de las capacidades condicionales, de las capacidades coordinativas, o sea, llevar tu cuerpo al límite, digámoslo así, fuera de serie, donde tú das y das, pero realmente estás cuidando tu cuerpo, es la parte. Y dejémonos de hablar, el deporte de alto rendimiento no es salud, es extenuante, diría que mucho, pero no es la medalla, no es el trofeo, es lo que tú cambias interiormente cuando entrenas y obtienes tus objetivos. Aportando un poco a lo que el profe Diego nos estaba comentando, ¿cierto? Hay que siempre estar informados, asesorados con un equipo profesional, ¿cierto? Si vas a realizar algún tipo de deporte de alto rendimiento, asegúrate de tener de la mano a alguien que te guíe y te proporcione información sobre cuáles son las progresiones más adecuadas, teniendo en cuenta tu fisionomía, tu fisiología, ¿sí? Tu anatomía, porque pues no todos tenemos las mismas estructuras óseas, ¿sí? Entonces creo que es un aporte interesante el que el profe nos ha hecho y vamos haciendo un aporte un poco más profundo frente a lo que puede llegar a ser la salud o no en el alto rendimiento, y es que siempre los deportistas que se exponen a estímulos muy intensos, a muy avanzados, pues siempre tienen que tener una etapa de reposición, como de post-entreno, post-ciclo, ¿sí? Que es en el punto en el que hacemos que todos nuestros sistemas se regulen, se estabilicen, y si hay algún tipo de sobrecarga, pues poder volver a alinearla, ¿de acuerdo? Entonces, como este es nuestro último punto, muchachos, queremos enfatizar en que estas tres dimensiones que como ya lo hemos venido trabajando, están completamente interrelacionadas. Una depende de la otra consecutivamente, pues siempre hay que enfocarlas, hay que saber trabajarlas con cierta medida, ¿listo? Entonces, ya para finalizar, el profe quiere agregar algún tipo de consejo extra para que podamos implementar los deportistas de alto rendimiento en este punto. Muchas gracias, profe. Claro, recordemos que es importante siempre tener como la información adecuada. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a trabajar? ¿Con qué fin vamos a trabajar? Es un propósito, ¿sí? Y pues de acuerdo al propósito que tengamos nosotros durante el entrenamiento o hacia el proyecto que estamos haciendo, tenemos que estar siempre informados sobre qué vamos a hacer con el cuerpo, hacia dónde lo vamos a llevar, con qué estímulo lo vamos a lograr y para qué, o sea, el fin de todo esto. En la competencia pues ya sabemos que de alto rendimiento pues el cuerpo se exige demasiado y lo más importante es volver a crear la homeostasis, ¿sí? A tener un estado de estabilidad tanto físico, mental y espiritualmente. Entonces, pues ya como hablamos del staff, de los grupos,
pensaría que todo es un engrama y todo debe estar bien alineado para que podamos conseguir estos objetivos. Y recordar que tenemos una vida y hay que cuidarla, y el cuerpo es el templo, es el oikos de cada uno, y pues hay que tratarlo del mismo amor como lo que esperamos hacer con él. Listo. Entonces, muchachos y muchachas, recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes, ¿sí? Con el profe Diego, Diego Hincapié, ¿cierto? El personal trainer. Personal ¿sí? trainer. Exacto. Estamos en Instagram. En Instagram. El profesor Luis está con la corporación Corpórea, Educación Corpórea, donde lo pueden encontrar, hacerle preguntas de qué quieren hablar, o de qué digamos, lenguaje o argumento, o de qué quieren, o qué tipo de información quieren que nosotros pues tengamos otro podcast, o con otro invitado, cualquier cosa. El profesor Luis estará dispuesto a escucharlos, y pues nada, esto se construye con todos, y todos hacemos que esto crezca masivamente. Sí, entonces si quieren adquirir alguno de los productos, ¿sí? Y servicios que el profe Diego en su página, ¿cierto? Diego Personal Trainer, pueden acercarse a los links de Instagram, ¿cierto? Ahí en este punto encontrarán productos, servicios, afiliaciones para que ustedes puedan solucionar diferentes tipos de problemas físicos, si quieren rehabilitarse a nivel osteomuscular, o si quieren desarrollar algún tipo de habilidad o capacidad en algún deporte. ¿Listo? Muchachos, sin más preámbulos, que les vaya muy bien, y nos estaremos viendo en los contenidos que estemos sacando próximamente, ¿de acuerdo? Muchas gracias por la atención y por su tiempo. Eso. ¡Chao!